Buenos días, buenos días. El Señor me los bendiga en esta mañana. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Aquí estoy para compartir con ustedes esta palabra, ¿verdad? Aquí en su programa Dios habla hoy. Que el Señor sea glorificándose en este día con su palabra, hermanos. Gracias. Dios te bendiga. Buenas tardes por allá. Creo que comencé antes de lo debido y ahorita no. Sí, no. Bueno, vamos a ir a ver aquí. Que sea el nombre del Señor glorificado hoy, sí. Voy a tratar de compartirlo porque por alguna razón, mis hermanos, estamos teniendo un poquito de traba, ¿verdad? Pero aquí le vamos a ver como buenas tardes, corazón. Sí, ahí está. Ajá. Vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Jesús que nos ayude para en este día. Bendiciones de lo alto. Hoy sí, ya pongo... Ya me quedo aquí, Padre eterno de los cielos. Ok. Ay, bendiciones, Ale, Dios te bendiga. Buenos días por aquí, por estos lados. Soy su hermana Verónica Orellana en esta mañana, hermanos, que el Señor me los bendiga por donde sea que se encuentren, en la ciudad que se encuentren, en el país que se encuentren. Hoy quiero orar por mamita Nerina, que no se me pase, que el Señor tome el control en esta situación, por las hermanitas, por Guille, por Patti, por Mari, que están ahí al cuidado de su mamita, y por las otras que están del otro lado, por aquí, por Sony, por Julie, por mi amiga Ale, que el Señor me las bendiga, y he estado orando por ustedes, ¿verdad? Por su mamita Nerina. Y hoy, hermanos, en este día, el Señor me permite presentar el tema ¿por qué no entienden mi lenguaje? Yo no sé si ustedes me han oído decir en las otras estudios cómo yo deseo hablar el lenguaje del Señor. Yo no sé, hermanos, si ustedes me han oído o a quién se lo he comentado, pero si algo yo he aprendido de que el Señor habla otro idioma. Estoy convencida de que Él habla este idioma. El idioma que muchas veces, hermanos, muchas personas dicen, no, es que bendiciones Blanqui hasta Ecuador. No, dicen, es que no leo la Biblia porque no la entiendo. Y es cierto, hermanos, estoy queriendo acomodar esto acá. Ay, no sé. Perdón, en el último momento me agarró aquí la tarde, pero... y es cierto, hermano, muchas veces de nosotros no entendemos. Cuando usted empieza a leer la Biblia, no se entiende. Hay muchas cosas difíciles de entender porque es el lenguaje del Señor. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Blanca, y gracias por compartir. Aquí le saluda su hermana Verónica Orellana desde el área de la Bahía, en California. Y hoy tenemos el tema ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y la palabra del Señor el día de hoy, hermanos, también saludo a los del grupo de YouTube. No puedo salir todavía en YouTube directo. Bendiciones, mi hermana Miriam, porque necesito 50 subscribers y ya está ahí cerca, pero todavía no. Y entonces por eso no puedo salir en directo en YouTube, y hasta después que mi hijo lo pone, pues ya lo ven, ya que no está en vivo. Pero le doy la gloria y la honra al Señor que mi hijo se tomó ese trabajo y verdad, y le agradezco a Dios por darle la sabiduría a él de poder hacerlo, pero esa es la razón por la que no salgo en vivo en YouTube. No, porque el día que podamos salir, ahí mismito, conjunto con Facebook, me conecto. Pero la palabra del Señor dice hoy,
en Juan 8:43. Como siempre ustedes saben, para si usted es primera vez que usted ve mi programa, porque se llama Dios habla hoy, es porque se lee mucha palabra y el tema lo da el Señor y me da el versículo. Hermano, ¿cuántas veces no había leído yo Juan? Pero nunca, ¿verdad? Había reparado en Juan 8:43. Si yo sé, Ale, no te preocupes, amiga, no te preocupes. No, y bueno, ahí después compartimos, tú no te preocupes, amiga. Ayer así estuve yo en otro programa que traté de compartir y no pude. Con la hermana Liz Puente, solo compartí donde me dejó. Así que no te preocupes, amiga. Aquí estamos, ahí queda, ¿verdad? Gracias a Dios. Bendición de mi hermanita Luis Puente desde Monterrey. Saludamos a la hermosa tierra de Monterrey. Algún día el Señor me va a permitir conocer Monterrey. Conozco varias partes de México, pero me falta Monterrey. Así es que, y ahí tengo uno que otra cosa, un nacidito de un pastor que hubo ahí. Pero bueno, la palabra del Señor dice en Juan 8:43, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, preguntó el Señor Jesús. Y dio la respuesta, les dio la respuesta. Un saludo, Susi. Porque no podéis escuchar mi palabra, dijo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, preguntó el Señor Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos rendimos ante tu altar, Padre, reconociendo, Señor amado, que tu palabra es un lenguaje difícil de entender, Señor. Hemos leído, Señor, hoy si tu Espíritu Santo no nos guía, Padre, no podemos entenderla, Señor. ¿Cuántas veces yo no había leído el libro de Juan, Padre? Y te he rogado, Señor, yo quiero entender tu lenguaje. Yo quiero entenderte y conocerte, Señor. Y me imagino que al igual que yo, Padre, muchos de los que están presentes o de los que verán este video, Padre. Señor, tú sabes la importancia eminente, Señor, que tenemos de conocerte, Padre, especialmente en estos tiempos, donde cada quien estamos como en el tiempo de jueces, cada quien hace como mejor le parece, Señor. No siguiendo tu palabra ni tus preceptos. Señor, que nuestra alma y nuestro espíritu necesita para llegar, Señor, al trono de tu gracia, Padre. Como leí en Daniel, Señor. Cuando él leía el libro de Jeremías, dice que se puso a confesar sus pecados, Padre. Porque realmente, dijo él, habían dejado tu ley, tus estatutos, tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en este día. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor, y en tus santísimas manos, Señor, queremos poner a esta palabra primeramente. Nuestros corazones, Señor, nuestra mente sea rendida, se ha llevado todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo, Señor. Y también aprovecho para ponerte, Señor, la vida de mamita Nedina, que ya no supe cómo siguió, pero también te pongo a Pati, a María Guille, Señor, que están al cuidado de su mamita, Padre, y el corazón de Julie, de Sony, de Ale, Padre, que verdad, las circunstancias no permiten viajar, Padre, pero te lo pido, Señor. Te pido, Señor, que tú obres y que nosotros podamos dar el testimonio de lo grande, Señor, que tu mano fue sobre su cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Se me cayó la colchita. Y se siente un poquito de frío por aquí. Bueno, hermanos, he estado meditando Sí, hermana Miriam. He estado meditando en lo que es un lenguaje. De hecho, debía haberlo buscado el significado. Pero muchos de los que llegamos a este país tenemos que aprender el lenguaje que aquí se habla. Y
Y pues, no sé por qué el Señor me trajo a la mente, eh, yo en un tiempo era muy platicona, hermano, porque que no platicaba, pero trabajaba. De hecho, hasta me dieron, ¿verdad?, mis premios por trabajar duro. Pero en un tiempo, creo que la otra que platicaba conmigo no trabajaba, y entonces me movieron de un lugar a donde estaban las compañeras de trabajo que eran mudas y solo sabían hablar sign language. El idioma del amor, creo que le dicen, el idioma universal. No, pues aprendí a platicar con ellos, hermana. Ay, Dios mío. Pero el lenguaje del Señor. Y cuando uno tiene interés de poder aprender, gracias al Señor, Ale, de querer aprender ese lenguaje. Hoy leíamos nosotros en Ezequiel, el otro libro que el otro día se me olvidó cuál era, Isaías, Jeremías y Ezequiel, hermano. Y Ezequiel es como otra Biblia chiquita, es como muy parecido a Isaías, pero Ezequiel tiene unos detalles tan, como le quisiera, proféticos, significativos, un lenguaje, hermanos, que wow. Y el Señor le dice, tú háblales, te entiendan o no te entiendan, tú háblales. Y hoy leíamos en uno de los capítulos, le decía, porque si tú al pecador no le hablas y no le dices, yo voy a reclamar esa sangre de tu mano. Y uno de los motivos, hermanos, por los que yo estoy aquí es por eso. No porque sea Jerush Vargas. Amén. Que el Señor conceda esas finanzas en su hogar. Que el Señor bendiga en la forma que tiene que bendecir. Y nosotros, hermanos, estamos a veces como ese pueblo al que Dios mandaba Ezequías a hablar, como el pueblo cuando Isaías hablaba, como el pueblo cuando Jeremías hablaba. Ajá, es un libro profético, todos ellos. Y hablan, hay unas ciertas explicaciones que son bien fuertes. Pero la importancia de comunicarse, hermano. De hecho, esta mañana, no sé qué día de esto, miraba yo un TikTok donde yo soy amante de los pajaritos, hermano, donde habían 6 periquitos, así como en círculo, redondo, y cada uno pillaba en una forma. Y decían, qué tan importante será esa reunión, pero todos dicen algo y todos pillaban, hermano. La importancia de comunicarse, la importancia de poder comunicarse con aquellos que nos interesan. Ya miro, que el Señor ponga sanidad en esos riñones. Es tan especial, hermanos, en cualquier relación, el lenguaje, ¿verdad? El poder entender es de mucha importancia, y cuánto más a nuestro Señor Jesús. En la palabra que Juan nos relata en el capítulo 8, vamos a leer del 39 al 47, porque aquí nos muestra cómo el Señor le dice a ellos, porque hay algo bien importante de notar en esta porción bíblica. Y en Juan 8, 39 al 47 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Fíjense que con lo que comenzaron. Desde Colombia, bendiciones, bendecimos al pueblo de Colombia. Que Dios lo bendiga y gracias por dejar su comentario. Voy a estar orando por sus peticiones. Ahorita estoy en la palabra, pero voy a orar. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, ahí fue la primera mentira, hermano. Y Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
les pregunta, ¿verdad? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. ¿Cuál era esa obra? Querían matarlo, como Caín mató a su hermano, y mintieron, como Caín mintió, cuando se le fue preguntado por su hermano. Y le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Le dice, lo primero que le dice el Señor, pero porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Le dice en el 44, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, le dice. Y le dice, vosotros sois, del 44 al 47, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿ve? Como les digo, Abel, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le estaba diciendo, ustedes son unos mentirosos. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros, verso 46, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oí vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, ese es un tema preocupante. Porque hoy en día, ay, perdón. Porque hoy en día, hermano, muchos, y estoy hablando a la iglesia, los creyentes, muchos hermanos han leído la palabra. Hay quienes hasta le enseñan la palabra. Y aún enseñándola, hermanos, aún enseñándola, se olvidan de la palabra, porque la palabra usted la puede leer hoy, ¿verdad? Y ya mañana se les olvida qué es lo que dijo. Porque hemos leído que el enemigo viene a robar lo que el Señor deposita en nuestro corazón. Y en este tema, para yo poder entender, yo me quise leer estos versículos y verlos como una película para poder entender al Señor. Pero antes de llevarlos donde los quiero llevar, quiero leerles unos versículos donde la palabra nos dice que no hay entendimiento. El primero es Jeremías 4:22, que les decía. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermanos, a mí no me gusta hablar de libre albedrío. Pero aquí lo dice bien claro cuál es el libre albedrío. Somos sabios para hacer el mal. Ese es tu libre albedrío. Una sabiduría eterna para hacer el mal. Pero para hacer el bien, hermanos, no. Es que si tuviéramos libre albedrío, hermanos amados, no pecáramos. Porque yo dijera hoy en este momento, yo no voy a pecar. Yo no voy a pecar hoy porque ese es mi libre albedrío y yo no voy a pecar ni con los ojos, ni con lo que hable, ni con lo que diga, ni con lo que vea, ni con lo que cante, ni con lo que piense, ni con ningún sentimiento. Ese es el libre albedrío. Pero el libre albedrío existe solo para hacer la maldad, hermano. No lo quería decir porque es un tema muy profundo y hay quienes, yo no lo voy a convencer a usted y quizás a mí nunca me va a convencer. Usted para que a mí me convence, hermano, me tiene que agarrar aquí.
Deme el libro, el capítulo y el versículo y dígame, aquí dice la palabra de Dios que usted tiene libre albedrío. Ok, ok, bueno, así me va a convencer. Salmos 82:5. Dice, ¿no saben? No entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Hermano, no se sabe, no se entiende. ¿Cómo me va a decir usted? Por ejemplo, cuando el Salmo 103 dice, es el que rescata del hoyo tu vida. Tú no te puedes rescatar a ti mismo, hermano. Él te rescata del hoyo tu vida. Dice porque estaban muertos en sus delitos y pecados. No podemos tener libre albedrío cuando estamos muertos en delitos y pecados. Somos sabios para hacer el mal. Isaías 44:18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Óigame usted eso. Ajá, nada más para hacer lo malo, mi hermana Miriam. Ahí hay libre albedrío. Hacen lo que Satanás quiere, como les dijo el Señor a estos. Isaías 44:18 lo deja clarito. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Venía a mi mente esta mañana mientras meditaba este tema que decía, no seas sabio en tu propia opinión. Y muchas veces eso es lo que nosotros creemos, que somos sabios en nuestra propia opinión. Ay, Padre Eterno. A mí una mujer me estafó. Se hace llamar y le creen que es esposa de pastor que tiene ministerio y me estafó, me robó, hermano, en cantidad grande. No, y usted ve a las colegas de ella y el otro día, ¿verdad? Había una reunión y una de ellas le digo, va a ser un honor tenerte, hermano. Entonces, eso es ser sabio en su propia opinión, porque ¿qué dice la Biblia? En el último capítulo de Apocalipsis dice que ningún mentiroso, ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos. Hemos leído, mire, a mí me da pena compartir cada vez lo que Pablo escribió acerca de los pecados, hermano. Empieza con el adulterio, la fornicación, y he dicho, hay adulterio y fornicación espiritual. Andan en tinieblas, definitivamente andan en tinieblas, hermano. No. Una vez le comenté a alguien, dije, no, pues, no me pagó esa mujer, tenía, ¿verdad? La líder que a ver cómo hacía, cómo me pagaba. Y el Señor me trajo en el tema anterior, que Pablo se hace responsable de la deuda del esclavo, porque él lo consideraba, él lo tenía bajo su ala, hermano. No, ser líder no es cualquier cosa. Pero bien, aquí es donde dice, porque tienen su corazón cerrado para no entender. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos, ahí, ¿verdad? Los hombres malos, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no entienden el juicio. Qué tremendo, hermano, cuando tú eres falto de juicio y le das el honor a un ladrón y discriminas al que le robaron. Hermano, qué tremendo. Y te ama el Señor los hombres malos, no entienden el juicio. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hermano, seamos de los que buscamos a Jehová. Eso lo dice Isaías, Blanqui. Gracias por estar. Isaías 44. Es que más clarito no lo dice el Señor. Mire, hermano. Este me dolió un poco, porque si alguien, yo he tenido pastores lindos y preciosos y lloro por ellos, hermano, si es que no todos son iguales, no todos, habrá uno que otro, pero no todos los pastores son así, pero miren Isaías 56:11, yo nada más aquí le estoy leyendo, Dios habla hoy y dice, esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Así cabal. Es que yo no quería decir eso de la mujer porque a saber si ya lo tengo aburrido. Pero hermano, a mí el Señor, mire, a mí el Señor me bendice de una manera que usted no se pueden imaginar, hermano. Pero y con lo que me bendice es con la paz.
Pero me acuerdo que una de ellas, cuando salió esto, la líder de ese grupo, me manda a decir, oiga, usted se ha convertido en esclava de esta señora que no le paga. Y dije yo, qué falta de entendimiento cuando la palabra dice que esa persona se volvió esclava de mí por no pagarme. Y digo yo, pero qué falta de entendimiento. Y aquí dice, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y es cierto, hermano. Qué pena, que Dios nos libre, que de verdad que yo le ruego a Dios que Dios nos libre de ser como estos versículos, hermano. Que Dios nos haga entender su lengua, que es mi oración. Yo no sé a quién se lo dije, pero hermanos, de verdad yo le he dicho, yo quiero hablar el lenguaje del Señor. En 1 Corintios 2:13, Pablo lo dice bien claramente, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hoy leíamos en Ezequiel que cuando a Ezequiel le venía el mensaje, dice él que él fue tocado por el Espíritu para poder entender el mensaje del Señor. Cuando leí a Daniel en el capítulo 9, ahí dice que él fue tocado por el Espíritu Santo, hermanos, porque él no podía entender. De hecho, dice que por 3 semanas él no pudo comer. Quedó como muerto, quedó como algo, como que no podían, hermano, ellos, no podían superar la presencia del Santo. O sea, es algo que solo en el Espíritu, tú y yo, como dice aquí, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual para lo espiritual, hermano. Yo, mire, pensaba, y he hablado de estas mujeres, ¿no? He hablado de esta mujer que me estafó. Pero, Dios me hizo ver, hermano, eso. Hoy entiendo el por qué ellos no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hoy entiendo por qué ella hizo lo que hizo. Porque el Señor me repetía hoy en esta mañana, Dios mío, me repetía, es que Vero, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Imagínense, hermano, eso es para que nosotros nos examinemos. El pastor William González ha dado unas prédicas el domingo y este miércoles, Dios mío, Dios santo. El domingo hablaba de las diferentes fe. Hoy se nos hace bien difícil compartir. Lo compartí en un grupo, que ahí creo que es bien limitado el grupo, pero traté de compartirlo y no me dejaron. Pero habla de las diferentes fe, hermanos, porque tenemos diferentes fe. Hablo hasta de la fe que tienen, de los que creen, de la fe que se cree. Y hay un versículo donde dice que los demonios creen y tiemblan. Nosotros ni temblamos, hermano. Está esa fe de creer. Mire Juan 3:34, es que Juan, en ese amor que tuvo para el Señor, entendió esto. Porque el que Dios envió, a Jesús, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Hermano, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, solo se hablaba de Génesis a Malaquías. Esto era lo que hablaban. Según leía yo en los evangelios, donde comienzan con el nacimiento del Señor Jesús, esos libros fueron escritos 70 años después. Ya el Señor Jesús ni estaba, ¿verdad? Porque fueron escritos 70 años después y recopilaron esta información que nosotros ahora podemos apreciar. Y Juan, que estuvo con el Señor, el apóstol amado, decía, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué palabras hablaba el Señor? ¿Con qué palabras él en la tentación se defendió con Deuteronomio 6? Y él dice en Mateo 13, de 13 al 15, dijo así, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído iréis y no entenderéis, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, a donde tú tienes que entender el lenguaje del Señor es en el corazón. Por eso ahora entiendo por qué Pablo habló acerca del amor, de la preeminencia del amor. ¿A dónde usted siente el amor? En el corazón, hermano. Ahí es cuando alguien que nos hace algo que amamos, ¿a dónde va a pagar? Al corazón, hermano. Ahí es donde duele. No lo siente usted en la carne, no lo siente en los ojos, en los oídos, y ni en el cerebro. Aquí se siente la puñalada, en el corazón. Y dijo el Señor, qué bello el Señor, después de que dice de que tienen el corazón para no entender, en Mateo 13, del 16 al 17, dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, hermano. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y él dijo estas cosas. Y Mateo las escribió, hermano, para usted y para mí, porque estaba en el Espíritu, estaba el Espíritu Santo declarando lo espiritual, para lo espiritual, hermano. El lenguaje de Dios, hermanos, es multifacético. Mire, yo en mi mente, en mi corazón, yo sentía que el mensaje estaba... Pero me recordó el Señor, de las fiestas solemnes ya hablaste. ¿Por qué es que mi corazón se iba a las fiestas solemnes? ¿Por qué yo me inspiraba en ese momento? Las fiestas establecidas por Dios. En esas fiestas que el Señor establece en Éxodo, que le da cada lujo de detalle, como cuando le dice a Moisés cómo van a hacer el tabernáculo. Y bueno, y llegan a Moisés, a Abraham, a Moisés, y llega hasta David, y David no lo puede construir, lo construye Salomón su hijo, con piedras preciosas. David pide al pueblo que traigan ofrenda voluntaria, y él colecta todo aquel oro, aquel cobre, todo lo colecta. Y cuando hermano, yo les digo, una vez lo dije en otro mensaje que no me acuerdo el tema, pero les dije, en cada versículo o en cada capítulo de un libro, usted encuentra al Señor Jesús. Cuando nosotros pensamos en las fiestas, hermano. Ay, dejé el papelito por allá. Ay, ay, ay. Cuando nosotros pensamos en las fiestas, aquí lo tengo. Una vez me regalaron las fiestas de la Biblia, dice ahí. Bueno, se ve al revés porque tengo el teléfono viendo para acá. Pero en las fiestas de la Biblia, supuestamente de acuerdo al pueblo judío, empiezan con la Pascua, los panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día del perdón, fiesta de las enramadas, fiesta de la dedicación, y fiesta de los... Ay, ay, ay. De las trompetas dice uno. Bueno. A ver, vamos a ponerlo lente. Fiesta de los... ¿Qué dice acá? De la suerte, del Purín y Utín. Hasta entonces entendí por qué el libro de Ruth estaba allí. Si nosotros nos vamos fiesta por fiesta, hermano, que el Señor les instituyó a su pueblo, empieza con la Pascua. Que dijo Pablo en Corintios, creo que es 1:7, Jesús es nuestra Pascua. ¿Y quién es el pan del cielo? El que no tiene levadura. Es la celebración de los panes sin levadura. Ajá, amén.
Cuando él hable de la levadura, en Mateo 16:12, ahí en el mismo Mateo, les dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y es que Dios, cuando instituye su lenguaje en la palabra de Dios, todo lo hace en una forma espiritual. Dios me la bendiga, mi hermana Silvia, gracias por orar por mí, sierva. También tú, Ale, gracias por orar por mí en este día. Cuando el Señor, todo es Él. Es que la parte que a veces nos cuesta entender ese lenguaje es que todo lo que se habla es Jesús. Bendiciones, Claribero a Rodríguez, Dios la bendiga. Es Jesús. Cuando Él les habla de la levadura, y ellos entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no sé por qué me hace entender, hermanos, que pienso que estaban en la fiesta de la levadura, que estaban en la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué entenderían ellos? Guárdense de la levadura de los fariseos. Y les estaba hablando de la doctrina. Es que por eso es que les leí aquel, porque el Espíritu va acomodando, enseña el Espíritu para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual, hermano. Después les dice, ¿cuál es la levadura de los fariseos? En un versículo, no lo apunté, pero dice que es la hipocresía de los fariseos. Y a esta hipocresía él le llamó levadura, hermano. Imagínense que la hipocresía, cuando la compara con la levadura del Señor, es que la hipocresía va creciendo. Imagínense usted eso. Aquí apunté, miren, Marcos 8, porque también se encuentra este relato en Marcos 8, 14 y 15, y luego me quité unos versículos, porque dice así. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis enderezado vuestro corazón. Hermanos, cuando nosotros no entendemos la palabra del Señor, nos está diciendo que tenemos endurecido nuestro corazón. Teniendo ojos no veis, le digo a los apóstoles, teniendo oídos no oís y no recordáis. Verso 18, hermano. Verso 19, 20 y 21 de Marcos 8. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hermano, yo no sé si a usted el Señor le ha dicho eso. A mí me lo ha dicho. ¿Cómo es que no entendéis mi palabra? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos nosotros acomodar la palabra a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros decimos que así es. Queremos ser sabios en nuestra propia opinión y acomodamos la palabra como mejor nos conviene. No, mis amados hermanos, no. El lenguaje del Señor es único. Y dice en Apocalipsis que el que le añadiere o le quitare a este libro, el Señor lo llevará con todas las plagas escritas en este libro. Imagínense usted eso. No. Cuando el Señor, analizando, hermanos, porque el Señor me volvía a llevar a la fiesta. ¿Por qué es que no entendemos el lenguaje del Señor? El Señor, cuando vino, Él nació en cierta ocasión, pero su muerte representaba la salida de Egipto. No me digan que no lo puse.
había algo que yo había tomado. Sí. No lo puse, pero voy a leerles lo que yo escribí aquí. Ya les dije esto, que pensé que estaban con la celebración de los panes sin levadura. Como cuando sucedió su muerte, ellos estaban celebrando la Pascua. El Cordero que ellos habían acostumbrado año con año, hermano, el día del perdón. O sea, todo eso era un ritual que ellos seguían durante todo el año. Y dice, cada detalle hablaba del sacrificio perfecto. De hecho, el día de su resurrección era cuando celebraba la fiesta de las primicias. Y mire, es que dije que lo iba a buscar, pero es que el tiempo, hermano, no, el tiempo nos consume. Ya llevo 40 minutos, ¿verdad? ¿Quién es las primicias? Y eso es lo que había agarrado, pero no sé. Y dice, se celebraba la fiesta de las primicias y luego sería la celebración de las fiestas de las semanas o del Pentecostés. Todo el Señor, cuando Él muere exactamente como la fiesta lo indicaba desde Éxodo, hermano. Y dice, y no entendieron el lenguaje de Dios. Cuando a través de todas las generaciones celebraban esa fiesta. Él era el Cordero. Ay, Padre. No hemos entendido el lenguaje del Señor. Él era el Cordero. Él era la ofrenda perfecta. Él era el verdadero pan del cielo. Él era el pan sin levadura. Él era las primicias. Las fiestas de las semanas donde se celebraban el día que Moisés recibió la ley. Jesús era la ley. Él el alfa y el omega. Las fiestas de las trompetas, lo que iniciaba el año nuevo. Iniciaba nuestra era nueva del perdón. Donde eran 10 días de arrepentimiento, hermano. 10 días. A veces vamos a los cultos de oración. Y en lo que menos pensamos es en arrepentirnos. Nos ponemos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y no nos examinamos. Ellos celebraban que Dios abre los libros. En el día de arrepentimiento yo leía en este. Yo se lo tengo que leer. Hermano. En la fiesta del Purín, lo que ellos celebraban de la suerte, dice que, ay, Padre Eterno, como no lo subrayé, porque ahí decía que ellos celebraban y adornaban las fiestas de las enramadas. Ellos adornaban con flores, ellos adornaban con todo lo verde, hermano, para celebrar la fiesta de las primicias. Yo se lo voy a poner, le voy a tomar foto y lo voy a poner en los comentarios para que ustedes vean que las fiestas lo decían todo. Y en esa fiesta, había una fiesta después de que ellos se arrepentían, sabían que era la fiesta que representaba los libros donde Dios los apuntaba, donde eran apuntados todos ellos, hermano. Y luego cuando celebraban esa fiesta, dice que celebraban con cosas dulces. Mencionan ahí el cream cheese. Y luego se hacían cartas para desearse paz. Se mandaban tarjetas para desearse paz, hermano. Todo era un rito que hablaba del Señor. Cada detalle que Dios les dio, hermano, cómo celebrarlo. Su hijo era anunciado, pero no entendieron su lenguaje. Dios nos ha dejado, hermano, palabra. Yo bien miro cómo Dios se lo declara a Daniel. A muchos profetas le declara, pero a Daniel le declara. Él leía Jeremías, Daniel 9 del 20 en adelante. Se lo voy a leer, hermano, porque esto es el lenguaje del Señor.
Y dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Voy a hacer un paréntesis aquí. Es importante, hermanos, leer la palabra de Dios. Yo escucho a veces predicas y escuchaba a dos hermanas ahí, a dos pastoras. Pero una vez oí un mensaje de los ángeles de ella y ella dijo que los ángeles no tenían alas. Y yo me quedé, pero el ángel Gabriel es ángel. Y encontré el versículo hoy, y por eso lo menciono, hermano, la importancia de poder leer la palabra para que cuando veamos que lo que nos están diciendo, hermano, es bíblico. Porque aquí dice, a quien había visto el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. ¿Quién vuela? Los que tienen alas, hermano. Que no puede volar si no tiene alas. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, verso 22, y me hizo entender. Daniel, viendo la visión, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermano, por el amor de Dios, aquel pueblo desconocía el libro de Daniel. Aquel pueblo desconocía el libro de Daniel. Está diciendo que iba a terminar con la predicación, que le iba a poner fin al pecado, que iba a expiar la iniquidad, que iba a traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Estaba escrito, hermano. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, el enemigo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo mataron al Señor Jesús? A la mitad de la semana, hermano. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién nos habla de este último versículo? Apocalipsis, hermano. Apocalipsis. Daniel lo declaró todo. También se le dijo que sería para el fin de los tiempos, y Dios lo envió para que todo aquel que esperara al santo supiera su llegada, como Simeón, el que estaba en el templo y lo vio, y cuando agarró a aquel niño le dice a Dios, hoy sé que me despides en paz porque me has permitido ver tu salvación. Era el Señor Jesús. Ana, la profetisa, la de más de 106 años, la que servía en el templo de día y de noche, ¿con qué? Con oraciones y súplicas y ayunos, hermano. ¿Qué dijo? Ella empezó a proclamar que el niño había nacido. Ellos sí sabían, ellos sí habían entendido el lenguaje del Señor, hermano. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, tú y yo? El Señor nos dice todo lo que vamos a ver, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Ya lo estamos viendo, hermano.
Mira que nadie os engañéis. Es la primera de lo que dijo el Señor en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Ya muchos son engañados, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué somos engañados? Porque no entendemos el lenguaje del Señor. Todo está escrito, hermano. Le mandó el mensaje a 7 iglesias. A la mayoría le dijo, arrepiéntete. A la de Efesios, la que mencioné el otro día, que se me olvidó mencionar, le dijo, mira de dónde has caído. ¿Has entendido, hermano, el mensaje del Señor? Serán tiempos difíciles. Y Dios nos libre, hermanos, a cada uno de nosotros, que no caigamos como estos que no lo pudieron reconocer. Que sigamos siguiendo siendo sabios en nuestra propia opinión. Que sigamos siendo sabios en nuestra propia opinión. El Señor viene, hermano, más pronto de lo que nosotros nos podamos imaginar. Ya estas palabras ya no se pueden compartir. Ahí dice, el video ha sido expirado y yo en vivo todavía. Voy a terminar con este 1 Timoteo 1 del 3 al 7. Lo había quitado, pero lo voy a incluir. Quería ver si... Es que era bien importante, hermano. Bien importante lo que yo había descubierto. Daniel. ¿No? Sí, aquí lo encontré. Esto es lo que leí acerca de las fiestas del Señor. Voy a ponerlo aquí porque está en una letra muy chiquitita y voy a terminar mejor con eso. Porque se me hizo algo muy importante que nosotros necesitamos saber, hermano. Y dice así. Ay. Dice, esto fue lo que encontré acerca del cumplimiento profético. Dice, el sacerdote tomaba la gavilla del grano y la mecía frente al altar del Señor como una muestra de la cosecha. A esto se le llamaba la ofrenda mecida, para asegurarse de que había sido aceptada por el Señor. Se ofrecían también un cordero de 1 año. Esta era la fiesta, hermanos, con el que el Señor le había dado el lenguaje. Junto con 4 cuartos de flor de harina y una mezcla de aceite y 1 cuarto de vino. Si la fragancia mezclada del cordero asado, el pan horneado y el vapor del vino se convertían en un aroma agradable al Señor, la ofrenda era aceptada. El Señor, al haber recibido la primera porción, requería entonces ya se podía proseguir con la cosecha y el grano se podía moler para hacer harina para el pan de cada día. Al amanecer del día de la fiesta de las primicias, que es el día que el Señor resucita, en el año 32 después de Cristo, cuando los sacerdotes estaban meciendo la gavilla del grano ante el altar, las mujeres llegaron a la tumba del Señor para preparar su cuerpo para ser sepultado permanentemente. Debemos recordar que no tuvieron suficiente tiempo desde el atardecer del día en que Él fue crucificado, pues los siguientes 2 días fueron sabbat y ningún trabajo les era permitido hacer. Es interesante notar que durante la fiesta de las primicias sí se permitía
permitía trabajar, no así en el Pentecostés, pero la tumba estaba vacía. Él había resucitado como las primicias de los que durmieron en 1 Corintios 15:20. Más tarde, durante ese día, muchos santos del pasado Israel fueron vistos en la ciudad de Jerusalén, habiendo salido de sus tumbas. Mateo 27:53. Esta fue la ofrenda mecida del Señor, una muestra de su cosecha de almas. Yo pienso que el aroma de la ofrenda del templo fue especialmente agradable al Señor esta mañana. Los días de los sustitutos habían pasado, lo real había llegado. Hebreos 10:1, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7, y en ese mismo día se cumplió también la profecía de la Pascua. Luego, durante 7 días después de la Pascua, los israelitas comían pan sin levadura para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, y de hecho hacían un gran esfuerzo para quitar de sus casas cualquier traza de levadura. Esta fiesta simbolizaba una promesa de que el pecado del ser humano representado por la levadura sería quitado totalmente. La muerte del Señor cumplió esa profecía también, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, y ciertamente lo quitó, así cuando está lejos del oriente del occidente. Salmo 103:12. Y puntualmente el Señor se levantó de la tumba, cumpliendo así la fiesta de las primicias. Él es las primicias de los que durmieron, y su resurrección confirmó su victoria sobre el pecado y la muerte, y sobre nuestros pecados también, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Jesús cumplió todas aquellas fiestas, hermano, en ese año. Él se levantó como las primicias de nuestro Padre Dios. Y Él, pensando que el tiempo ese entendía el lenguaje de lo que estaba sucediendo, vino y consumó todo lo prescrito por Dios. Por eso es que decía Él: yo no hablo por mí mismo. Las palabras de Dios soy las que hablo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Dios te bendiga, Mireya. Hermano, hermana, ¿has entendido el lenguaje del Señor? Porque si lo has entendido, hermano, es para que empezamos a vivir como Él desea que vivamos. Entendiendo lo que está pasando día a día. El Señor ya habló. El Señor ya nos dejó. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ya no apapaches a los ladrones. No, hermano. No está bien. No está bien. Te lo dice una que fue robada. Ya no los apapaches. Lee mejor la Biblia y pídele a Dios que te dé entendimiento cómo proceder para hacer un juicio delante de la corte celestial. No seas sabio en tu propia prudencia. Entiende el lenguaje del Señor. Porque Él ya pagó el precio por el pecado. Y dice que si ya nosotros, después de que nos hemos arrepentido y volvemos a pecar, horrenda cosa es caer en la mano del aguijón. Así es que, hermano, entiende el lenguaje del Señor. Que no nos pase como les dijo a aquellos. ¿No me entendéis? ¿Cómo es que dice el versículo? ¿No me entendéis? Pues, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no se puede escuchar la palabra de Él? Porque somos duros de corazón. Ahí demostramos, hermano, en nuestras actitudes, demostramos cómo tenemos el corazón. Así es que te animo a que anheles hablar el lenguaje del Señor para que puedas escuchar su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias. Alabo tu nombre, alabo la grandeza de tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, tanto que hay que aprender, Señor. Y como decía alguien por ahí, y hoy se dedican a criticar que la mujer aquí, que la mujer allá, que el hombre aquí, que el hombre...
Padre eterno, ten misericordia de este pueblo, Señor, que no predica tu palabra, sino que se dedica a criticar o a contar las cosas de alguien más y no contar acerca del único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Ayúdanos, Padre. Saca de nosotros, Señor, cualquier cosa que el corazón no permita, que el Espíritu nos enseñe, Señor, para que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Ayúdanos a entenderte, Padre. Cuando leamos tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Pido la oración de Pablo que decía que así como prosperábamos, que prosperara nuestra alma, Señor. Te pido, Padre eterno, te pido, Señor de los cielos, por este pueblo, por este tiempo, que seamos verdaderamente como los de la iglesia de Filadelfia. Y que si somos como la iglesia de Éfeso, Señor, veamos de dónde hemos caído, Padre. O como los de Sardis que tienen vestidura blanca, Señor. Padre, ayúdanos. Gracias porque en Apocalipsis, Señor, Juan escribió mucho de lo que habla el libro de Ezequiel y mucho de lo que habla Isaías, Padre. Se lo diste al tiempo antiguo y hoy nos lo dejas a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a la verdad. Bendito sea tu nombre, Padre, y pongo en tus manos la petición de este varón de Colombia, Señor, sus riñones, por todos aquellos que él pidió, Señor, por su prosperidad, por su familia. Padre, tú conoces, Señor, la necesidad de cada familia, Padre. Por los que están en vísperas de operación, Señor del cielo. Por los que están en un proceso, Señor del cielo, como de cáncer, como Liromó, Señor, que solo tiene 8 añitos, Padre. Como la esposa del pastor William González, Señor. Como la familia de Alex, Señor, su mamita, gracias por haberla cuidado, Padre. Y por haber cuidado de sus hijas, de sus hermanas, Señor. Padre, gracias. Solo te ruego, Padre amado, por sus corazones, que puedan entenderte a ti, Señor. Que el tiempo termina y que cada día es una oportunidad que tú nos das para vivir conforme a tus mandatos, tus preceptos y tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mi hermana Silvia, Dios me la bendiga. Amén, Ale, que Dios nos ayude. Amén, hermana Judy Cuevas. Saludos. Brenda, Padre eterno, en esta mañana, Padre, vengo poniendo a Brenda, Señor, también, Padre eterno, por su salud. Tú conoces, Señor, el área donde ella necesita ser sanada, Padre. Yo pido por el poderoso Espíritu Santo tuyo, Señor, y ese aceite de sanidad, Padre, que tú mandas de tu mismo cielo y llegue al cuerpo de Brenda, Padre. Ayúdala, Señor del cielo, a sanar. No sé qué es lo que tiene, Padre amado. Pero yo confío que cualquier cosa que sea, tú la libertas, Padre. Guárdala, Señor, también para tu reino, Señor. Te lo ruego, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te pido por mi prima Patricia, Señor. Bendícela a ella, a su esposo también, Señor, por esas enfermedades crónicas, Padre. Te lo ruego, Padre amado. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor bendito, por todos aquellos que conozco. Por Clarita, Señor. Ayúdala, Padre eterno, y por cualquier otra, Señor del cielo, que esté pasando por necesidades de enfermedad, Padre amado. Por Judy Cuevas, Señor del cielo.
que su operación se retrasó, Padre eterno. Te pido porque tú hagas un milagro en su vida. Por todo, Señor, por Osiris, por Graciela, por Moniquita, Padre. Por todos aquellos que ellos piden, Señor del cielo, por su hermana Cristal. Padre, gracias por lo que tú vas a hacer. Yo sé que en ti está la victoria, Señor. Y que toda gloria, honra es para ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Te lo pido, amén y amén. Ok, mis hermanitos, muchas gracias por haberse conectado. Más de una hora, Dios mío. Miguel Alanya, Padre eterno, en este momento también te pido por Miguel Alanya, Padre, por su salud. Padre eterno, tú conoces la necesidad de su hijastro o ahijado Billy Torres, Señor. Te pido por sanidad en los riñones, Padre, te lo ruego, Señor del cielo. Que tú pongas tu mano poderosa, Padre, en ellos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves si el Señor nos presta la vida. Y seguimos, ¿verdad? Aprendiendo aún más su palabra. Hermanas, aprender del lenguaje del Señor, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Bendiciones.